buenas noches. Estamos aquí en otro momento de tertulia divina. Tenemos hoy aquí a Pepote y a Pepinillo. Nos acompañan, ellos se turnan en la familia para tratar de tener y compartir con nosotros. Así que hoy seguimos el tema del poder de la oración, pero vamos a tratar de hablar hoy sobre cómo Pablo oraba. Vimos ya varias maneras que Jesús nos recomendó cómo orar. Y ahora vamos a ver Pablo, que conoció el Evangelio después de Jesús había resucitado, cómo él lo aplicó, cómo él oraba por algunas iglesias. Y vamos a empezar por algunos de los libros y continuamos ahí en detalle qué es lo que Pablo recomienda. Pablo se le dice aquí, le ponemos apóstol, porque apóstol era como un encargado de no solamente una iglesia, sino de todo el cuerpo de Cristo, de todo un grupo de iglesias. Y Pablo fue declarado apóstol a la gente que no era judía. Y aún hasta nuestros días escribió la mayor parte del Nuevo Testamento en la Biblia. Así que vamos a ir sobre eso. La vez pasada discutimos cómo Jesús oraba y todo eso se encuentra, si está interesado, en youtube.com, en internet. El canal se llama Tertulia Divina. Y ahí no solamente para ti o para mí, sino para a veces hay gente que necesita una aclaración, necesita un punto de referencia y lo puedes dar. Mira, aquí hay algo que te puede explicar en español sobre el tema de la oración. Gracias, Señor. Ya compartimos, esta vez cambiamos el formato, pero antes de empezar hay algo como unos versos, llamamos versos divinos, que escribió alguien hace casi 500 años, y dice así, se llama nada te turbe, dice nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámale cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada le falta. Id pues, bien del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Y fue por Teresa de Ávila, también la llaman Santa Teresa de Jesús, por muchas poemas que hizo dedicados al Señor, y aún hoy tienen repercusión. Tú ves el sentido profundo de su intimidad con Dios. Gracias, Señor. Discutimos ya estos temas, como la parte 1, parte 2, qué hacer si tiene un minuto antes de morir, orando como Jesús oraba, a los que me has dado, Padre. Y la última parte, la última semana habíamos hablado de una oración de Jesús que le dijo a Pedro: Señor, yo he pedido a Dios que te ayude para que tu fe no falte.
Y ahora, pues otra perspectiva. La perspectiva es Pablo, que empieza a hablar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con diferentes puntos de vista. Y uno de ellos es que dice: Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación. Es su oración. Y vamos a empezar por ahí hoy. Vamos a verlo de diferentes versiones para capturar el significado. Yo creo que si seguimos la recomendación de Pablo en su manera de orar, vamos a ver una perspectiva diferente. Así que vamos a estudiarlo y luego meditamos cuáles son las perspectivas. Efesios 1:17, la versión Reina Valera del 60, nos dice, ¿qué nos dice, Julia? El 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muy bien. Os dé espíritu de sabiduría y revelación. En el conocimiento de Él. O sea que, ¿cómo tú lo pones en tus palabras? ¿Cómo te llama la atención a ti? Ella me lo había traído de referencia. ¿Y yo te lo veo? Sí. Okay. Exacto. Pero ese versículo, no brinque a todo. Bueno, que para conocerle a Él debemos tener sabiduría y revelación. Dios se revela a nosotros como Salvador y como Señor. Y a través de esa revelación es que nosotros lo conocemos. Si es una copia, así que no tienes que mantener. Yo sé que tú tienes, me quedo como una. Si esto Julia lo hizo, Julia. Pero la parte que a mí me llama es que él le dice, él está hablando a esta iglesia que está ahí en aquel momento en Grecia, en los años, alrededor del año 50 después de Cristo. Y él le dice: yo pido al Padre que te dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcas a Él. O sea, una oración por alguien para conocer a Dios más. Esa es una oración de Pablo. Tú puedes orar por alguien, Señor, dale sabiduría, dale revelación. Tú puedes orar por ti mismo. Y es algo que cuando yo lo descubrí, yo dije, bueno, pues puedo repetir esa oración diariamente. Cada vez que tengo un problema que me es difícil de resolver, dame sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Y dame sabiduría y revelación para las cosas que tengo que hacer. Sabiduría y revelación. Gracias, Señor. Y el 1:18, Valentina. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. ¿Cómo él sigue? Esto es peticiones de oración. Está pidiendo a Dios que, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo te llama la atención? ¿Sí? ¿Cómo tú ves eso de alumbrar tu entendimiento? A veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? O sea, que tú ves que aquí Él le dice, mira, que alumbre tu mente, tu entendimiento, para que sepas, primero, que hay una esperanza, que Dios te ha llamado a algo, que tiene una vida con propósito, que tiene una vida, y me resultó curioso porque en el anterior, primero que lo conozcas a Él. En el anterior, la primera oración era como, mira, estoy orando para que lo conozcas a Él, conozcas a Dios. Ahora, estoy orando para que te abra
tu entendimiento, que tengas comprensión de que hay una esperanza para ti. Hay mucha gente sin esperanza en este mundo y Dios te dice, hay una esperanza de que por creer en el Señor tienen la vida eterna con Dios, que eso es lo ideal, eso es por lo que Jesús vino a este mundo. Así que yo le puse, para que sepáis primero cuál es la esperanza a lo que os ha llamado, porque dice, después de eso viene otra cosa. El número 2, en el 1.18b, te dice la parte segunda del versículo, Julia. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Sí, suena un poco complicado, ¿verdad? Pero que hay una serie de cosas grandes. Para los santos son todos aquellos, de la manera que habla Pablo. Pablo no le gusta repetir palabras. En vez de decir creyente o decir ustedes, los que vienen a la iglesia, le llama santos a todos los que buscan a Dios sinceramente, a los que ya le han dicho, Jesús entra en mi vida. Y aquí, herencia de los santos es una manera de referirse a los que vienen a la iglesia, a los que están buscando a Dios. Y él dice, hay unas riquezas, hay una promesa de gloria a todos los que participan de esto. Y es lo que está diciendo en el anterior, que tengas entendimiento. Yo oro que Dios te alumbre para que entienda que tiene una esperanza y para que entienda que hay un montón de riquezas para ti. Riquezas. Y yo, wow. Cosas que uno no ha visto, cosas que uno se maravilla a medida que uno las va entendiendo. Y es una oración por gente de la iglesia que uno la puede usar de referencia cuando uno no sabe cómo orar y dice, oye, déjame buscar esta oración de Pablo y repetirla para la iglesia donde tú estás, o la familia donde tú estás, o el pueblo donde tú estás, o el país donde tú estás, o el planeta donde tú estás. Que todos puedan conocer esa riqueza que viene de Dios. Y muchas veces uno no tiene el concepto de cuál es la riqueza de la gloria de la herencia, porque suena bien grande. Sí, vamos a ver algo bien interesante de Pablo, y es que Pablo, al describirlo, él empieza a usar cada vez palabras más asombrosas, como que se inspiró, como que, oh, wow, esto es grande. Y dice, esta conexión con Dios a través de hablar con Él, te abre una puerta que está llena de riquezas espirituales, de poder aún en las cosas del día a día. Y ahí es esas palabras que él utiliza. Vamos a ver la traducción luego, vamos a verlo también en la traducción del lenguaje actual, para que veamos otra manera de describirlo en español. Y el número 3, en el 19 y el 20, ¿verdad? Dice, y que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, él le pone palabras grandes. Mira, esto es grandísimo, la grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Dice el 20, la fuerza que él trata de que nosotros comprendamos. ¿Cuál es esa fuerza de la que habla Valentina? El 20, desde aquí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué fuerza es esa? El poder de Dios. Es el poder de Dios. Que aún sirvió para sacar a Cristo de los muertos en la resurrección. Él dice, todas estas tres cosas son como tres peticiones, para que Él alumbre nuestros ojos, para que veamos todas estas tres cosas: la esperanza, la riqueza y el poder de su fuerza. El mismo poder que cogió a Cristo. Y yo digo, wow, esto es algo significativo. Si uno está consciente, pues Señor, te pido que me des eso. Lo puedes pedir todos los días, añadirlo al Padre Nuestro, ¿no? Añadirlo, Señor, ahora
que estas tres cosas estén en mi vida, que en adición al espíritu de sabiduría y de revelación, puedo yo entender todo este poder que tú tienes para nosotros y que tengo que entender cómo llevarlo a cabo en el día a día. Es como algo que sigue, pero está disponible para nosotros. Pablo nos revela, mira, eso está disponible para todos los que sirven a Cristo. ¿Algo más que quieras añadir ahí, Julia? Es impresionante que él dice que el poder que nosotros tenemos es el mismo el poder que él nos da, es el mismo poder que resucitó a Cristo. Eso suena demasiado grande. Suena muy grande, pero Pablo no solamente lo dice, le pone énfasis. Mira a ver el 21, para que veas el énfasis que le pone en la Reina Valera. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, él continúa el argumento diciendo esto, o sea, él describe la grandeza del poder. Dice, el poder es tan grande que es el poder que todo lo domina, todo lo puede en todo. A aquel que tiene el poder, a Jesús, ¿verdad? O sea que el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo, el mismo poder que Él quiere que nosotros oremos para que lo podamos practicar y conocer. Y para mí es wow, porque la medida diaria de la oración típica es de sobrevivencia. Señor, que pueda ganar por nuestro cada día. Y aquí Él se va más allá de eso. Él dice, olvídate del pan nuestro de cada día. Que conozcas a Dios y que conozcas el poder que tú tienes y que yo tengo. Eso es lo que yo quiero. Ora para conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos y te va a levantar a ti de todo donde tú estés. Entonces te cambia la oración de una oración de sobrevivencia a una oración de alcance para tú dejarte usar por Dios. Y yo digo, ok, yo necesito más de eso. Yo necesito más de este mensaje que Pablo nos pone énfasis. Entonces lo busqué en la traducción actual para verle cómo lo pone el énfasis. Y le dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender. Dice, en la otra versión decía espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y revelación. Aquí esta traducción te dice, mira, su espíritu es lo que tú necesitas para que practiques, para que su espíritu en ti, en mí, nos haga ser sabios. Y la revelación es quitarnos el velo, es entender. Revelación en el Nuevo Testamento es como algo que no había sido claro, que ahora está siendo claro. Y toda la oración es, Señor, que abunde más tu espíritu en nosotros, en esta iglesia, en mi familia, en aquellos que te buscan, para que puedan entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces, te cambia la perspectiva. Mucha gente piensa que Dios no hay quien lo entienda. Sin embargo, aquí, ¿qué dice Pablo? Que ores para qué? Para que puedas entender cómo es Dios. Entender. O sea que, cuando tú ves la perspectiva divina en nuestra vida cotidiana, te cambia. Te cambia lo que te está diciendo la Biblia, lo que te está transmitiendo, de lo que uno intenta hacer día a día, que es como tener suficiente para vivir y echarse adelante. Aquí te dice, no, entiende cómo es Dios, ora para entender cómo es Dios.
Y a veces viene de manera de impacto, viene por oleadas, yo le llamo. Oh, Dios mío, tú eres real, tú eres verdadero. Me acuerdo de ese sentimiento en un momento dado oh, esto es verdad. Y varias veces en mi vida en que ha habido ese impacto, no había visto alguna parte de Dios. Así que esa es una oración que podemos tener con nosotros continuamente para hacer. De nuevo, ¿qué dice aquí, Julia? También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. O sea, él sigue ahora en esta traducción lo mismo, el valor de la esperanza. O sea, que le haga comprender el valor de la esperanza. ¿Qué más, Valentina? Y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Esperanza, salvación. Orar para entender el poder de la esperanza y el poder de la salvación. Y lo tercero, Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo. exacto. O sea que, y que entiendan, Dios nos ayuda en todo, con el poder que usó para la resurrección. O sea que ahora, en vez de sentirnos que estamos sobreviviendo, nos podemos sentir como alguien que tiene recursos y sencillamente, Señor, ¿cómo los uso? ¿Qué hago aquí? Dirígeme a cómo lo uso, porque sé que tienes poder, que yo puedo entender cómo manejarlo, que puedo entender cómo repartirlo a la gente que está alrededor. En momentos dados te van a venir diferentes percepciones de lo que Dios quiere hacer. Cuando te venga la percepción, actúa. Porque en un momento dado va a ser dar la mano a alguien, y en otro momento, como fue con Pedro y Juan, fue, mira, levántate y anda. O sea, no sabemos cómo ni cuándo, pero está uno dispuesto a usar ese poder que Dios te ha dado, no importa lo débil que es, que pueda ser uno como ser humano. El ejemplo que a mí me gusta usar siempre es del policía. Hay policías de diferentes países que tienen diferentes tamaños, y hay gente que tiene el tamaño más pequeño, son 5 pies, y si permiten el policía de 5 pies, no importa, él se pone en el medio del tráfico y para el tráfico, le tienen que hacer caso, no por lo grande, lo pequeño que sea, sino por quien lo está respaldando, que es el gobierno. Aquí tiene un gobierno divino que está respaldando el hecho que tú le estás buscando, y no importa cuán pequeño o cuán grande tú seas, en el reino espiritual se te respeta porque estás representando al Dios Altísimo, a Cristo. Gracias, Señor. Aquí pasó algo. Sí. Okay. Muy bien. Entonces ahora seguimos, hoy es el libro de Efesios. Pablo le escribió una carta al pueblo de Efeso, que los que vivían allí eran los efesios en español. Y estoy yendo por el libro de ver cómo él oraba con esa iglesia. Y entonces vemos aquí ahora en el Efesios 3:17, que él dice, Julia, dale ahí. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Algo te llama la atención, Que Jesucristo vive en nuestros corazones. Sí. Fíjate que le dice, exactamente. Le pido a Dios que Jesucristo sea vivo, que viva en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes. Firmes en su amor por Dios y por los demás. O sea que aquí estaba pidiendo que la vida
cristiana de estas personas sea tan viva y que se mantenga firme. Si te acuerdas de los versículos de Jesús dijo por Pedro la vez pasada, dijo, y voy a orar por ti para que te mantengas firme. O sea que Jesús oró por Pedro para que se mantenga firme, y aquí Pablo, por toda la iglesia de Efeso, dice, le pido a Dios que te mantengas firmes en tu amor por Dios, firmes en la fe, era el otro, firmes en tu amor por Dios, y también por los demás, por el prójimo. O sea que hay dos cosas aquí. Y orar, Señor, que se mantengan firmes en tu fe. Podemos orar por esta iglesia, podemos orar por el pueblo donde Dios te tiene, o el país donde Dios te tiene, que se mantengan firmes o que te conozcan a ti más. Y también por los vecinos, por la gente que aún no te conoce, por la demás gente, que no nos vayamos a enfriar tanto. Dice que Jesús, que en un momento dado la maldad iba a ser tanto que el amor de muchos se enfriará, sería enfriado. O sea, y nosotros nos dice, nos refresca aquí Pablo pidiendo que tu amor no se enfríe, sino que tu amor esté firme para ayudar a los demás. Si uno se mantiene al tanto, va a encontrar en un momento dado necesidades que son obvias, en las cuales uno puede dar una mano y uno puede tener su amor por la demás gente del planeta, la demás gente de mi pueblo, la demás gente de mi calle, de mi familia. Y uno siempre, para hacer cosas, normalmente tiene que hacer algún tipo de sacrificio. Pero aquí Pablo te dice, yo oro por eso. Oro para que ustedes estén firmes en el amor por Dios y también en el amor por los demás. Interesante, ¿eh? Es un repetir que no te está pidiendo que los quites del mundo. ¿Qué está pidiendo? Que los guardes. Que los guardes del mundo, los guardes del mal, ¿verdad? De las cosas. Es otra manera de decir lo que la oración de Jesús en Juan 17, de guardarlo. Pues aquí Pablo lo pone con otras palabras. También en lo último está recalcando lo que el Señor Jesús le dijo, cuál era el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ahí está recalcando ya lo que el Señor Jesús había enseñado. Muy bien, exacto. O sea, hay una repetición en el amor, el cariño, lo que te está refiriendo Valentina, en su amor por Dios, que es, por más que tenga la fórmula de ganar millones, o la fórmula de hacer sanidades, o el mecanismo de que no haya dolores, Dios lo que quiere es que haya amor y buenas intenciones. ¿Qué es amor? Es intenciones buenas a propósito. Hacer el bien a propósito. Hacer el bien a propósito. Ese es el amor. Y Pablo lo repite. Dice, mira, yo oro para que ustedes mantengan por Dios y por los demás. Alguna gente lo pone como la cruz. ¿No? Vamos a usar el ejemplo de la cruz. Si la cruz está así, ¿verdad? Que tú tienes el amor por Dios, pero se refleja hacia el lado, hacia tus vecinos, hacia los demás. Gracias, Señor. El Efesios 3:18. ¿Quién lo habla? Valentina. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. El énfasis, lo mismo que habías hablado, ¿no? ¿Qué quieres comprender al orar por ellos? El amor de Dios. O sea, que es la manifestación del amor de Dios completo. Ahora, otra oración. Julia. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. O sea, que él ora
para que puedas conocer ese amor de Dios. ¿Con qué propósito? Para que reciban lo que Dios tiene para darnos. O sea que Dios tiene cosas para cada persona. Te da una vida con propósito. Dice, hey, Dios tiene para darte, pero la manera en que tú vas a recibir eso es amando a propósito, haciendo buenas cosas a propósito. Es increíble, dice, yo pido para que puedan conocer ese amor de Dios, porque entonces vas a comprender que las tristezas, las situaciones de la vida, las tempestades que puedan venir y las crisis en la vida son menores que el propósito de Dios para tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos por eso, Señor. Podamos conocer más del amor de Dios. El 20, Efesios 20 ahora, otro verso. Dale ahí, Julia. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. En la Reina Valera, dale la versión Reina Valera porque tiene un ritmo a los que hemos estado yendo esa versión constantemente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que tiene, como dice ahí, poder para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mucho más de lo que pedimos y entendemos. Aquí Dios tiene mucho poder para hacer mucho más de lo que pedimos y ni siquiera podemos imaginar. Pero la idea es que, por ejemplo, cuando Jesús nos decía la vez pasada la parábola de orar siempre sin desmayar, decía, cuando venga, si viene el Hijo del Hombre en este momento, si viene Jesús, encontrará gente haciendo peticiones. Y aquí lo que Pablo te está diciendo es, no puedo imaginar todo lo que Dios tiene, todo el poder que Dios tiene para ayudarnos en nuestras batallas diarias, en nuestra vida diaria, en el propósito que aún seguimos descubriendo de nuestra vida. Y el punto importante es que no dejemos de pedir diariamente, porque va a haber mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso es espeluznante, ¿no? O sea, entonces, Dios puede hacer mucho más de lo que tú piensas, ¿no? A veces yo me lo imagino como si tú estuvieses enfrentándote a un grupo mucho más grande que tú y vienen contra ti y de momento tú haces así y salen corriendo, se van. Tú dices, wow, mira esto. Y, ¿verdad? No miraste hacia atrás y viste el poderoso gigante que entonces se asustaron y se fueron. Y a veces Dios, como el poderoso gigante que tú no ves, está detrás de ti para enfrentarte a cosas que tú humanamente tú dices, no sé qué voy a hacer. Pero mucho más de lo que podamos imaginar. Eso me pone a pensar en que realmente lo que está enseñando es que debemos pedir para que sepamos cuál es la esperanza, la riqueza y la grandeza del poder. Y mucha gente se desalienta porque no conoce la esperanza que da Dios. Y entonces el desaliento lleva a la desesperación, porque la gente no ve salida en situaciones bien difíciles. Y ahora el tema del momento, que yo considero que se está tocando mucho el tema del suicidio en la prensa, es porque vivimos en un mundo donde mucha gente ha querido sacar a Dios del panorama. Y como no tienen la esperanza que Dios da, no tienen la claridad de ver que aún en la situación más difícil, Dios puede sacarte, Dios puede ayudarte.
Muy bien. Y el otro punto que me venía a la mente mientras hablaba, y es que Dios no te está revelando todo a la vez. Es mientras caminas, mientras vives. ¿Sí? A veces si tú estuvieses de 5 años y te dicen toda la información de lo que va a pasar el resto de tu vida, no es el momento, no tienes la capacidad para entenderlo, pero día a día se te otorga la oportunidad de dedicar tiempo y ver lo que está sucediendo, no solamente para que vivas, te están diciendo para que empieces y sigas conociendo el poder que Dios tiene para ayudarte, para ayudarme a mí. O sea, y en una perspectiva diferente. No, yo no sé lo que está pasando, no. Jesús dice, yo quiero que camines y en el proceso te voy a enseñar todas esas cosas. ¿Ves? Pero un proceso de fe, un proceso de esperanza, un proceso de que tú oras, tú pides, y entonces ya como me pediste, te voy a hacer más de lo que tú me estás pidiendo. Es como si fuera un niño en un cumpleaños y te está pidiendo algo sencillo y tú, por la gracia del niño, le traes algo más, ¿verdad? Te está pidiendo algo para escribir y tú le traes un grupo de crayolas o lápices de colores y le traes más de lo que el niño espera. Pero tú te sientes bien porque está atreviéndose a pedir inocentemente. Yo creo que así es Dios con nosotros. La perspectiva que Pablo está tratando de transmitir es esa, ¿no? Dios tiene poder mucho más de lo que pidamos. Pero, ¿sabes qué? Pide. y esa es la parte que requiere un tipo de disciplina. En la práctica, yo lo veo como un tipo de disciplina porque es fácil con el mundo de la información instantánea a través de internet y televisión que uno se distraiga con las cosas que están pasando a otras personas. Y Dios quiere que tú trates de buscarlo a Él para que recibas información de las cosas que tú tienes que hacer en este mundo. ¿Qué pieza eres tú? Que te reciba fuerza para enfrentarte a ese diario vivir. Entonces es un punto de vista diferente. Entonces yo mismo, a través de meditar en este tema de la oración, se me hace difícil ya levantarme y no ver las noticias del mundo. Entonces estoy tratando de que Señor, ayúdame no las voy a ver. Si está todavía, si estamos vivos, déjame orar primero para ver qué información tú me das. Y luego desde ese periodo de intimidad con Dios, de buscar a Dios, entonces, ok, ahora me voy a ver qué pasa en el mundo. Pero la tendencia es no ver lo que ocurrió esto aquí, el otro allá. Y de la manera en que están las noticias, yo alego que, por ejemplo, tú podrías estar todo el tiempo desanimado. Si tú estás viendo todos los muertos que hay en el mundo, te puedes pasar las 24 horas y estar desanimado. Pero si por otro lado tú te enfatizas en los recién nacidos que hay en los hospitales y las familias visitándolos, generalmente tú vas a ver alegría porque ves cómo le traen regalos, ves cómo los niños, las primeras manifestaciones de los niños. Entonces tú coges alegría. Entonces, ¿cuál es el punto balance? Que Dios te dé sabiduría, pero no puedes hacer todo, ver todo negativo porque vas a estar con dolor, pero al mismo tiempo no puede estar todo positivo. Así que es un balance, yo digo, alrededor de tu vida, usa el balance correcto. Pero si tú le pones primero a Dios que te ponga énfasis, repito el caso de este hermano hace unos años que Dios lo dirigió en Asia a orar por Rabí Zacarías. Y él dice que tenía la práctica, la rutina, la disciplina de oraba, y no solamente oraba, que se quedaba 30 minutos diciendo, Señor, si tienes instrucciones para mí hoy, dímelas. Y si recibía alguna impresión, él actuaba en ella. Y durante esa impresión recibió el mandato de Dios, internamente recibió la voz que le decía, llama a Rabí Zacarías y ora por él. Y oró por la persona que tenía
2 barras de titanio que por más de 27 años, y Dios lo sanó el dolor que había tenido por 27 años. Es un ejemplo que yo lo uso de referencia, porque quiero llegar a esa parte rutinaria donde no solamente yo pido, sino que también espero instrucciones. Soy tu instrumento, Señor. Aquí dice, al orar de esa manera, Dios tiene mucho más de lo que le pedimos. Así que el Señor nos dé a todos nosotros ese espíritu, esa manera de comportarnos el diario de vida, porque entonces te vas de la desesperación de qué voy a hacer a, Señor, ¿cuál es la instrucción? Entonces te convierte en alguien que influencia a otros para vivir de acuerdo a lo que tú percibes de Dios. Una aventura. Gracias, Señor. Yo veo eso como en el diario vivir pedimos migajas, pero aquí nos está mostrando que Dios nos puede dar el pan completo. Amén. Amén. No solamente para nosotros, sino para poder compartir a otros, y no olvidarnos de las migajas, sino de recibir de Dios el grande. Sí. Amén. Amén. Ese es lo que Pablo está dando con el énfasis, que nos llega a nosotros aún ahora, ¿no? Que hay más de lo que nosotros estamos pidiendo. Se va más allá de la oración del Padre Nuestro, que una oración de, yo le llamo sobrevivencia, de conocer la voluntad de Dios, pero aquí le dice, no, hay algo mucho más que eso. Pablo se ama más que eso. Seguimos con Efesios, cómo Pablo oraba en el mismo libro de Efesios, en el último capítulo, él le vuelve a hablar de la oración, o sea, que habló aquí y es interesante, ¿no? Le dice de nuevo, o sea, ya él 3 veces le ha hablado de orar, mira, estoy orando. Aquí de nuevo le dice, no se olviden de orar. Julia, ¿qué más dice? No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Está ahí. O sea que él le está dando ahora, se está despidiendo. Él le escribió y de momento se está despidiendo y dice, mira, no deben de orar, esa es la clave. Y cuando no sepas qué hacer, deja que el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios dentro de los cristianos, dentro de aquellos que buscan al Señor, dice, deja que te dirija. ¿Qué implica eso? Para mí implica como el estar en silencio, en el caso de este hermano que lo hizo con Rabí Zacarías, y esperar instrucciones. O hay gente que también lo ha hecho con adoración, ponen canciones y le sirve de estar en el medio ambiente de buscar a Dios, de no distraerse con otras cosas. Siempre hay muchas cosas en la vida, pero hay un tiempo en que cuando te vas a orar, dice, y te vienen otras cosas, tengo una lista, yo le llamo el parking lot, estacionamiento, donde tú anotas, tengo que buscar leche, sí, tengo que hacer compras, tengo que llevar el coche o el carro a la reparación. Te van a venir cosas porque, sobre todo al principio que no tienes la disciplina, entonces tienes que dejarlos al lado y concentrarte, Señor, pero quiero que tú me dirijas, quiero que tú me guíes en este momento de mi vida, o en esta situación en la que estoy, o en la de mi familia. ¿Y hasta cuándo tú debes estar de esa manera? Léete esto, Valentina, aquí. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus horas. Hasta ahí. O sea que, ¿hasta cuándo? Mira, él te dice, mantente alerta, no te des por vencido.
de la manera de describirlo es que llega un momento que tú estás orando por algo y de momento tú sientes como la presencia de Dios o esa contestación que viene y crees que ya lo tengo claro, ya entiendo. Gracias, Señor. No soy por vencidos. Y Julia, ahora, ¿qué tú dices tú? En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. O sea que aquí le está hablando ahora en esta última parte de nuevo a la iglesia y le da varios recordatorios. Ora siempre, ora en el Espíritu, tú mantente alerta hasta que Dios te diga algo. Y ora por quién? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la gente que sinceramente busca a Jesús, que está en el mundo, que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y están en toda parte del mundo. Pueden formar parte de diferentes nombres de iglesia, pero le rinden culto, le rinden servicio, le rinden adoración a Jesús. Y sigue orando, o sea, ya vimos, oramos por qué. Y ahora, ¿por quién pide que oren? Ora por mí. Oren por mí. Y pídale a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. ¿Qué plan es ese que Dios había mantenido en secreto? El Evangelio a los gentiles. El Evangelio a la gente no judía, correcto. O sea que lo que pasa es que Pablo no le gusta repetir palabras y utiliza muchas frases similares, ¿no? Como frases sinónimos. Pero el plan que él había mantenido en secreto se llama el Evangelio, se llama las buenas nuevas de Jesús, se llama el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Se llama el nacer de nuevo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que hemos dicho bastante, pero dice, oren por mí. O sea, él era uno de los apóstoles, pero él dice, yo necesito que ustedes oren por mí, se presenten delante de Dios y pidan por él como líder, como él como una persona. ¿Por qué? Porque él quería tener valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto. No había internet, él iba de pueblo en pueblo, porque Dios le dijo, vete y habla. Y él iba anunciando lo que se había escrito de Jesús y al mismo tiempo dándole a entender a los que no comprendían que Jesús era el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso es lo que el plan que antes de que Jesús viniera se había mantenido en secreto. Los judíos pensaban que Jesús venía ¿para qué? Para liberarlos del gobierno. Liberarlos del gobierno de turno, que en aquel caso eran los romanos. Ellos pensaban, hay unas promesas que de la generación, de la descendencia de David, iba a venir un rey que iba a tomar control desde el río Nilo hasta el río Éufrates, lo que es ahora el río Éufrates. Y ellos estaban esperando un Mesías físico con poder político y militar. Pero entre medio de eso todavía esa promesa no se ha cumplido. Sin embargo, entre medio de eso vino Jesús y anunció un plan que era secreto aún por los mismos judíos, donde todo el mundo que buscara a Dios en espíritu y en verdad que iba a hacer lo encontraría. Entonces Jesús trajo eso para todos nosotros en este mundo. Tú puedes ir al cielo por sencillamente creer en el Señor. Creo que tú me perdonas y tú me guías para hacer el bien. Orar por mí. Y yo le añado aquí, yo pensé, bueno, puedo orar por los líderes de esta iglesia, por los líderes de este país, de la iglesia verdadera, que están en diferentes lugares con diferentes nombres, pero tienen a Cristo como céntrico, ¿no? Cristo primero. Y de nuevo, en lo último, que está diciendo que el Señor me envió a anunciar ese plan.
Y él estaba preso cuando está escribiendo esto de la prisión. Y ahora nos pide ¿qué? ¿Quién dice? Julio. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Él le pone ahora la buena noticia, le pone el nombre de lo que antes le llamaba el plan secreto, el anunciar el plan que había mantenido en secreto. Ahora dice, mira, ora por mí para que pueda anunciarlo con valor, sin ningún temor, sin miedo. Porque en el caso de Pablo, no era que sencillamente hablaba, es que después de hablar, si hablaba mal, le tiraban pedradas, a piedra limpia, y varias veces pensaron que había muerto, se levantó y siguió, porque sentía que el mensaje de Dios era alcanzar a otras personas. Así que yo le añado aquí, vamos a orar por los que están de líderes, para que no tengan temor de anunciar el Evangelio. Y para nosotros, la responsabilidad en el área donde estemos, en el planeta Tierra, que no es solamente pensar en nosotros para alcanzar a Dios, sino que Dios te dice, después que tú tengas ese paso dado, piensa en los demás. Vas a alcanzar a tus vecinos, a tus amigos, a tus amigas, para que conozcan también la buena noticia de que Dios se revela hoy en día. Y hasta aquí llegó Tertulia Divina. Otro día, otra semana. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Pensamos la semana que viene seguir cómo Pablo oraba con otros libros en que Pablo escribió. El último de los libros que vamos a tocar es Filipenses, porque la iglesia de Filipos, él le da claramente unas instrucciones que es como un resumen de todo esto que está diciendo. Yo lo tengo al final. Así que, pero vamos a ver los Romanos, vamos a ver los otros libros y al final tocamos el libro de Filipenses desde el punto de vista de Pablo. Gracias, Señor.